Un saludo cordial a todos los participantes en este primer Congreso Binacional de Investigación promocionado por la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Mi nombre es Fabiola Vivas, soy arquitecto y trabajo en la carrera de arquitectura de esta institución. Voy a compartir con ustedes un trabajo denominado Formas del conflicto urbano en el espacio público. El objetivo de esta ponencia es identificar diferentes modos de conflicto urbano en el espacio público de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, con la finalidad de comprender su naturaleza y función dentro de la vida urbana. Como antecedentes, podemos señalar a nivel local 3 trabajos que se han realizado en el tema del espacio público y vinculados con el conflicto urbano. Uno de ellos es Patologías del espacio público en San Cristóbal, de mi autoría, realizado en el año 2005, donde el conjunto de patologías y lesiones identificadas en el espacio público de la ciudad fueron categorizados y estas categorías son utilizadas en el trabajo que presento a continuación. El segundo trabajo referencial se titula Regiones incógnitas del espacio público. Este fue mi tesis doctoral para obtener el título de doctor en arquitectura e indaga sobre las nociones que maneja el habitante, el ciudadano de a pie, sobre el espacio público y las nociones que maneja el arquitecto, el planificador urbano, el administrador local, personas vinculadas con el tema. Y en tercer lugar, el trabajo referencial se titula Caracterización del espacio público tradicional en la ciudad de San Cristóbal. Corresponde a un macroproyecto que se ha realizado por etapas, actualmente continúa en proceso de desarrollo, donde se caracteriza y documenta el espacio público tradicional de la ciudad. Dos nociones fundamentan este trabajo. Uno es la noción de espacio público y el otro es la noción de conflicto urbano. En relación con el primero, podríamos decir que el espacio público es un constructo social, cuya definición es heterogénea, compleja y en algunos casos se percibe incluso como confusa. Desde una postura tradicional, la noción de espacio público se presenta como un concepto multidimensional, con variadas facetas, que puede definirse de diversas maneras dependiendo del enfoque que hagamos, bien sea sobre su forma, su naturaleza, sus usos y funciones que se desarrollan ahí o el tipo de relaciones que se establezcan en él. Desde una visión contemporánea, se podría decir que el espacio público es un espacio de sociabilidad problemática donde deben coexistir todo un mundo de extraños. Existe una gran brecha entre la noción de espacio público que manejan los usuarios y la que manejan los profesionales del área de la planificación y diseño y los gestores o administradores de esto. Algunos autores destacan la ineficiencia del concepto tradicionalmente jurídico de espacio público como espacio de uso y dominio público, mientras otros autores apoyan la hipótesis de que aquello que lo define es su uso y no su estatus jurídico, el sentido de la práctica del espacio. La noción de conflicto urbano, conflicto implica diversos significados. La mayoría de las definiciones tienen en común que las partes deben percibir el conflicto como tal. El hecho de que exista o no el conflicto es cuestión de percepción. Se formulan en relación al conflicto urbano dos visiones. La primera de ellas la presenta como una dinámica social positiva que conlleva regulación de las interacciones sociales, convivencia, mediación entre iguales y desarrollo de normas cívicas negociadas. La segunda visión la presenta como la percepción de inseguridad ciudadana caracterizada por el miedo al otro desconocido, el prejuicio o territorialización excluyente del espacio público y la tensión provocada por la imposición unilateral de pautas de comportamiento socioambiental. En teoría, todos somos iguales en el espacio público. En la práctica, históricamente, se ha visto que un espacio abierto a todos, sin exclusiones, lo más probable es que nunca haya existido. Ahora bien, veamos el espacio público como espacio de control y disputa. El espacio público ha sido un lugar donde se han dado dinámicas inestables y procesos de exclusión. Según Burte, el espacio público podría actuar o desempeñarse como un objeto de conflicto por uso y ocupación, control y disputa de actividades consideradas inaceptables o inadecuadas, según la legitimidad de ciertos públicos
a ocuparlos o tomar decisiones sobre él. O el espacio público actuando como escenario, como plataforma para manifestar el disenso político o para el despliegue de otras manifestaciones. O el espacio público puede transformarse en el depósito simbólico de la memoria colectiva, que condensa significados y valores que expresan luchas pasadas ocurridas en el espacio público y que forman parte de la identidad y del pasado local. Incluso un espacio público puede actuar como los tres al mismo tiempo. Desde el punto de vista metodológico, esta es una investigación que se abordó desde una perspectiva cualitativa y sociohumanística. Como caso de estudio se escogió la ciudad de San Cristóbal, ubicada al sur-oeste del país y en frontera a 33 kilómetros de la frontera colombiana. Como muestra espacial, escogimos dos tipologías de espacios, espacios públicos tradicionales y espacios públicos contemporáneos. Se escogió como método la observación directa, se realizaron excursiones urbanas a diferentes sectores de la ciudad, se llevaron a cabo registros fotográficos que fueron registrados en fichas de documentación especialmente diseñadas para ello. Además se aplicaron entrevistas estructurales a buhoneros, comerciantes, transeúntes, informantes clave. Los resultados de estas entrevistas fueron procesadas con análisis de contenido. Los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Los tres modos de conflicto que hemos señalado anteriormente fueron caracterizados y documentados en los diferentes sectores de la ciudad, como mencionábamos antes. El primero de ellos, el espacio público como objeto de conflicto, lo estudiamos en la calle, espacio público tradicional por excelencia. En las calles de un sector, el corazón de la ciudad, como es Barrio Obrero, pudimos observar y encontramos en muchas de sus calles esta patología que llamamos patología metabólica, que se refiere a lesiones, a defectos o desórdenes provenientes del funcionamiento de la ciudad ocasionadas por el usuario o la falta de mantenimiento. Fíjense acá en la fotografía postes que quedan prácticamente en el medio de la acera, una motocicleta estacionada sobre la acera y las ampliaciones de fachada que se realizan también sobre la calzada, obstruyendo el libre y cómodo flujo peatonal. Otra muestra de esta patología metabólica la pudimos observar ya como invasión del espacio público por parte del mismo comercio formal que invade frente de sus negocios para demarcar, delimitar su espacio y evitar con ello la invasión por parte del comercio informal. Otra de las patologías identificadas fueron patologías sociales que son inherentes al comportamiento incívico del habitante. Vemos la privatización de sectores residenciales por parte de sus vecinos en respuesta a la inseguridad que se vive en la ciudad. Un ejemplo de privatización también del espacio público lo vemos en esta imagen, donde pueden apreciar diferentes elementos que son adicionados, agregados, para llamar la atención y identificar un local, obstruyendo el libre tránsito también del peatón. La disputa entre el dueño del local que colinda con el espacio público y los derechos del ciudadano de a pie. El segundo caso documentado corresponde al espacio público como escenario del conflicto. En el 2014 se vivió en el país un problema de gobernanza política que llegó también a la ciudad de San Cristóbal y pudo ser observado la proliferación de barricadas o guarimbas, como fueron llamadas, que reflejaban los gritos de desesperación de un ciudadano que no tenía bien atendidas sus necesidades básicas. Estas guarimbas son categorizadas dentro de lo que llamamos espacios públicos contemporáneos, son espacios ambiguos si se quiere, y es una representación pública del conflicto social. Estos espacios que surgieron por toda la ciudad, obstruyeron calles, avenidas y ofrecían un panorama nada acogedor. Este tipo de prácticas de ocupación temporal, efímero del espacio público son característicos de lo que se llama ciudad ocasional o post-civil.
Las visiones contrapuestas de este fenómeno de protesta urbana ejemplifican la postura de Tamayo en relación con un concepto unívoco y uniforme de ciudadanía. Este concepto de ciudadanía amerita su estudio y profundización por parte de las personas vinculadas con el espacio público. Y por último, tenemos como ejemplo el espacio público como precipitadora de conflicto. En este caso hemos escogido dos espacios públicos tradicionales como son la plaza, y para ello hemos seleccionado dos plazas simbólicas de la ciudad. Una de ellas es la Plaza Juan Maldonado, antigua Plaza Mayor, núcleo fundacional de la ciudad, alrededor del cual se establecieron instituciones del gobierno civil y religioso, así como los vecinos principales, tal y como lo establecían las leyes de indígenas para ese entonces. Es así como esta plaza representa la fundación de la ciudad y el desarrollo inicial durante la colonia. La otra plaza escogida fue la Plaza Bolívar. Hay que hacer notar que las plazas Bolívar en Venezuela son construidas para honrar al general Simón Bolívar, libertador y héroe nacional. Esta plaza originalmente estuvo ubicada donde se encuentra hoy la Plaza Juan de Maldonado, y hoy en día representa la expansión y consolidación desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, en el año 2013 se presentó la disputa ante la idea que presentó el gobierno del estado Táchira para trasladar la Plaza Bolívar a su sitio original. Esto generó un debate en torno a la conveniencia o no de su traslado. Una de las principales voces que se pronunció al respecto fue la de los profesores de arquitectura de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, donde exponían sus argumentos por las cuales no compartían esta idea de trasladar la Plaza Bolívar a su sitio original, siendo que estas dos plazas forman fundamentalmente el centro histórico o centro tradicional de San Cristóbal y representan dos etapas distintas en su trayectoria, es decir, ambas forman parte de la memoria colectiva y la ciudadanía las conserva y tiene conciencia social de ello. Estas plazas entonces forman parte de la identidad tachirense, de la conciencia histórica y de la memoria colectiva de los habitantes de San Cristóbal. Para concluir, podemos señalar: 1. Los espacios estudiados pueden actuar en los tres modos de conflicto: como objeto de conflicto, como escenario, o como precipitador del conflicto. Segundo, se constató que el conflicto urbano forma parte de la naturaleza del espacio urbano. Tercero, a través de estos fenómenos socioespaciales conflictivos reseñados, se ilustra en gran parte la vida urbana en la ciudad de San Cristóbal. Por último, podemos decir que estos procesos urbanos conflictivos permiten visibilizar la injusticia de la exclusión, la cual como sociedad se debe aceptar y afrontar. Igualmente, se destaca la riqueza de las interpretaciones del espacio público desde sus conflictos como estrategia de trabajo en la planificación y diseño urbano.